Muy buenas tardes a toda la audiencia que el día de hoy, como siempre, nos ven, nos escuchan, donde quiera que estemos, pero nos ven y nos escuchan. El día de hoy, como siempre, tenemos eh, un excelente invitado el día de hoy. Me refiero al doctor Leonardo Valdés Zurita, abogado con amplia experiencia electoral, académico, pero además él fue presidente del IFE en aquel entonces. ¿De qué años, Leonardo? De 2008 a 2013. Fui el último presidente del Instituto Federal Electoral. Cuando se hizo el cambio al INE, tú ahí ya no, ya saliste, ¿verdad? Entre los amigos decimos que hicimos también el trabajo en el IFE, que las fuerzas políticas decidieron nacionalizar lo bien que hacíamos nosotros para organizar las elecciones. Efectivamente, justo cuando yo terminé, se estableció la reforma electoral que creó al Instituto Nacional Electoral. Que fue cuando se concentró la mayor parte de la operación, ¿verdad? Sí, la idea de esa reforma fue eh, que la calidad que se había alcanzado para la organización de las elecciones federales se tomara para las elecciones locales. Esto es, para que las elecciones de los gobernadores, de los congresos locales, de los presidentes municipales y los ayuntamientos, pues se hiciera con el estándar de calidad y de equidad y de imparcialidad que habíamos alcanzado ya en el Instituto Federal Electoral. Para que la gente de nuestra audiencia lo entienda, mis buenos amigos, hasta la presidencia del doctor Leonardo Valdés Zurita, se respetaba el federalismo y Sí, claro. después se modificó la ley constitucionalmente hablando con el objeto de centralizar las funciones del INE. Y eso fue una variante, pues que realmente modificó la vida institucional del IFE, a lo que Yo hemos digo, estado viviendo, que es un yo digo, centralismo. yo digo que es un nuevo federalismo, porque efectivamente hasta antes de la reforma de 2014, el IFE organizaba solamente las elecciones federales, esto es la de presidente de la República, senadores, diputados, pero no tenía ninguna injerencia en las elecciones locales, con dos salvedades. El padrón electoral siempre fue federal, nunca hubo padrones electorales ni credencial para Locales, sí. votar locales. Entonces eso sí estaba centralizado desde siempre, desde que se creó el IFE en 1989. Y después de la reforma de 2007, también se le dio al IFE la atribución de administrar y monitorear los tiempos del Estado mexicano en radio y televisión que se otorgan gratuitamente a los partidos políticos para que la equidad en la competencia sea real, sea algo que exista, para que no solamente salga en la televisión el candidato del partido en el poder, sino que también salgan los otros partidos y puedan llevar su mensaje a la ciudadanía. Y en esa ocasión se le otorgó al IFE la administración de los tiempos de radio y televisión del Estado para las elecciones locales y para las elecciones federales. O sea que sí teníamos participación en las elecciones locales, en términos de registro de electores, de credencial para votar y en términos de radio y televisión, de la administración. Es un muy complejo proceso de administración de los tiempos del Estado en la radio y la televisión. Lo que no tenía el IFE era esta posibilidad de coordinarse con las autoridades electorales locales para todo lo que tiene que ver con la instalación de las mesas de votación, la capacitación
de los ciudadanos que reciben los votos, que los cuentan, que levantan las actas, porque eso sí Los era una centros de facultad. cómputo, me imagino, tampoco. Sí, eso era una facultad exclusiva de los institutos estatales electorales. Y bueno, la reforma lo que hizo, desde mi punto de vista, fue crear un nuevo federalismo, porque no abolió las leyes electorales estatales, esas existen, están vigentes, y cada congreso de cada estado aprueba su ley estatal, pero lo tiene que hacer a partir de los estándares que se establecieron en una ley nacional electoral, y hay un proceso de coordinación entre el INE y los llamados OPLES, que son los organismos Sí, públicos electorales locales, los institutos electorales de cada uno de los estados, que no es una subordinación, porque aun cuando lo que cambió fundamentalmente fue que a los consejeros y las consejeras de los OPLES ya no los nombran los congresos de los estados, sino el Consejo General del INE, y esto tiene la idea de que no sea una designación política en la que las fuerzas políticas locales intervengan en el perfil y en la responsabilidad de quienes se encargan de las elecciones locales, sino que sea una designación técnica, en donde el INE lo que tiene que hacer es un procedimiento con exámenes, con filtros que permita que sean las personas mejor capacitadas las que lleguen a las responsabilidades en esos institutos estatales electorales. Y con ellos lo que el INE hace es firmar convenios de colaboración, o sea, no hay una subordinación, sino son entes autónomos con los que el INE conviene los procedimientos que se tienen que realizar para organizar las elecciones. Y por supuesto los apoya mucho, claro. porque la estructura profesional del INE pues es una estructura muy robusta, muy bien capacitada, con muchos años de experiencia, y que sabe hacer muy bien el trabajo operativo para decidir dónde se van a instalar las mesas de votación, las casillas, quiénes serán las y los ciudadanos que las van a atender, cómo capacitarlos, y sobre todo lo que tiene que ver después de la noche de la jornada electoral, que es muy complejo, porque es muy importante que los paquetes electorales lleguen a su destino para que se pueda hacer el cómputo, ya sea de la elección federal o de la elección local, y todo lo que tiene que ver con el PREP y el conteo rápido, para que los ciudadanos tengamos información de Claro, cómo, de cómo salió la elección y quiénes son los candidatos que tienen posibilidades de éxito en cada una de las elecciones la misma noche de la elección, lo cual es un avance democrático importante, porque antes, en aquel sistema autoritario que vivimos durante buena parte del siglo XX, pues los resultados electorales eran como secreto de Estado. Y nadie los conocía el presidente de la República y decía, ya ganó el candidato de mi partido, y se acabó. y se acabó, y todos los demás tenían que aceptar o no ese resultado, y ahora pues es un resultado muy transparente a través de los instrumentos que se establecieron en la ley, y que afortunadamente el INE y los OPLES han sabido desarrollar técnicamente de manera excelente. Precisamente ahí es donde surge esta inquietud que se ha estado manifestando en los últimos 3, 4 días, cuando hace recientes semanas se estaba defendiendo al INE para no perder lo que tú acabas de señalar con toda claridad, ¿verdad? Que es la transparencia, la justicia, la equidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ahora resulta que los partidos políticos, incluyendo Morena, se juntan, hacen un cónclave en lo oscurito, por llamarle de alguna forma,
y quieren llevar a cabo una serie de reformas constitucionales con el objeto de limitar las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es concretamente el artículo 73 constitucional, que permite, más bien que quieren los partidos, querían, porque no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, que el Congreso sea el que establezca cuáles son las medidas que garantice a los grupos vulnerables su derecho de acceso a los altos puestos. ¿Y tú qué opinas de esta primera propuesta? Porque hay otras dos más. Sí, yo diría que es un retroceso, es un retroceso grave. Es una problemática que ha vivido nuestro sistema desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos que tienen los grupos vulnerables para participar y para estar representados en los órganos legislativos. Duele decirlo, pero el grupo vulnerable original eran las mujeres. Así es. Sí, sí, sí. Que ahora La es derecho reforma constitucional. sí, la reforma de 1996 a la ley electoral estableció una recomendación para que los partidos políticos en sus listas de candidatos a diputados federales y a senadores llevaran una cuota de género, como se le llama, como acción afirmativa. Y decía la legislación que esa cuota de género equivalía al 30% de las candidaturas. La legislación no decía que era el 30% de mujeres, decía el 30% de un género y el General. 70% y el 70% del otro género. Los partidos siempre interpretaron que el 30% era para las mujeres y el 70% para nosotros los hombres, que sí sabemos de política y que sí estamos capacitados para estos temas. Con un Y la, poquito de sello machista. muy machista, muy machista, lo estoy diciendo en broma, muy machista. Lo cierto es que esa recomendación que estaba en la legislación, pues los partidos no la acataban, porque decían, si incumplo, como es una recomendación, no voy a tener ninguna sanción, no pasa nada. Y efectivamente no pasaba nada, no cumplían y no pasaba nada, porque era una recomendación. Se dio un paso adelante y tengo para mí que ese paso adelante se le debe a diputadas y a senadoras que en la reforma de 2006 estuvieron, de 2007, estuvieron atentas a lo que estaba sucediendo y lograron que se reconociera que la cuota de género no fuera recomendación, sino que fuera obligatoria. Entre ellas, nuestra amiga y conocida María Elena Chapa. Sí, sí, es un grupo Y muchas interesante. más, ¿verdad? Es un grupo interesante. Recientemente, bueno, ni tan recientemente, yo que ya peino canas, digo recientemente, pero ellas están activas desde 2009, 2010. Es un grupo que se autodenomina Mujeres en Plural, que son militantes políticas de los diversos partidos políticos. Ahí hay gente de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, del PRD y de otros partidos políticos, y supongo que ahora a lo mejor hasta hay alguna por ahí de Morena que forma parte de ese grupo de mujeres en plural, que lo que plantean y lo que han planteado y por lo que han luchado es que esta posibilidad de que ellas, no como grupo minoritario, porque no lo son, son un grupo mayoritario. En el padrón electoral, las mujeres son el 53% de la Sí. lista, nosotros los hombres somos el 47%, pero la legislación les daba trato de minoría.
Y entonces por eso las cuotas de género y en esa reforma de 2007, ellas dijeron, a ver, esto no debe ser una recomendación, debe ser obligatorio para los partidos políticos y no solo debe ser obligatorio, sino que además si los partidos políticos incumplen, deben ser sancionados. Y subieron a 40, 60. Nunca dijo la legislación que era 40% mujeres, 60% Lo hombres, dejaron pero abierto los, como siempre. pero los partidos siempre lo interpretaron como el 40% es para las mujeres. Y además las ponían en los distritos en los que los partidos sabían que iban a perder o presumían que podían perder. Y la verdad es que en 2009 hicieron una trampa todos los partidos, unos más, otros menos. Yo era consejero presidente y sí, me pareció deleznable lo que sucedió, porque pusieron de suplentes a los novios, a los primos, a los cuñados de las candidatas, y a los 3 días de que A los novios con derecho. y a los 3 días de que tomaron posesión las diputadas, solicitaron licencia para que el suplente entrara. Se creó ahí una figura que le llamábamos en los corrillos electorales las Juanitas. Las Juanitas, sí. Mal nombre, porque yo tengo una tía a la que quiero mucho que se llama Juana y le decimos Juanita, pero pues, el mal nombre es culpa del López Obrador, porque en un mitin en Iztapalapa, Sí. como el PRD no había registrado a su candidata, que ahora todavía es alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, él enojado en un mitin ahí del PT, dijo, bueno, pues como ya Clara no puede ser candidata del PT, aquí Juanito, que no se llama Juanito, se llama Rafael, va a ser el candidato y él cuando gane le va a ceder la delegación política a Clara. Sí, recuerdo. Por eso se creó la figura de las Juanitas, porque es este Juanito que no se llama Juanito, que López Obrador en un mitin le puso el nombre de Juanito, yo creo que de una manera muy racista y muy clasista. Y esas cosas que él critica, creo que adolece de Así ellas. es. Oye, Leonardo, esta propuesta de reforma del artículo 49, digo 73, ¿está ligada al 41, al artículo 41? Sí, en términos de que puede lesionar los derechos, por eso me concentré en el tema de las mujeres, porque lo que establece hoy la Constitución es que las autoridades electorales tienen la facultad y la obligación de verificar que la paridad de género sea efectiva. Y la paridad de género no es solo en las candidaturas para el Senado de la República y las diputaciones, sino también para las gubernaturas, para los congresos locales y lo más importante, para los ayuntamientos. Y ahí el Tribunal Electoral hizo una interpretación que a mí me parece que es muy correcta en términos de que la paridad de género debe ser horizontal. Esto quiere decir, si hay 200 municipios en un estado, por poner un número, 100 de los candidatos a presidentes municipales de cada partido deben ser mujeres, 100 deben ser hombres, pero además de esa paridad horizontal, debe haber paridad vertical. Esto quiere decir que en la planilla que registra cada partido político para cada uno de los ayuntamientos, debe, si es encabezada por un hombre, el segundo puesto debe ser de una mujer, y si es encabezada por una mujer, el segundo puesto debe ser encabezado por un hombre, de tal suerte que se garantice que efectivamente se dé la paridad de género en la representación política. Y ese es un criterio al que se llegó en virtud de la capacidad de interpretación constitucional del tribunal. Y eso es lo que le está limitando esta reforma. Es lo que quieren El, modificar, así el, es.
el tribunal ya no Y no podrá, solamente con las mujeres, ¿verdad? Sino también con los no, otros con grupos todo, vulnerables. con los grupos originarios o indígenas, como se les llama en nuestro país, con la diversidad sexual, con las personas con discapacidad, con las personas afromexicanas, con las personas con discapacidad. En fin, es un espectro muy amplio que fue ganando la posibilidad de estar representados a golpe de sentencia. Y eso Los, es lo que quieren modificar. que el tribunal no pueda con sus sentencias obligar a los partidos a respetar estas reglas que implican la representación. En el plan B pusieron una norma, Es lo que te iba a decir, había algo por ahí también, ¿verdad? en el plan B pusieron una norma que es una norma que a mí me parece bastante tramposa, porque no hace diferencia entre los diversos grupos vulnerables. Es lo mismo para lo que hoy dice la ley en el plan B, que por suerte está suspendida porque así lo ha decidido hasta este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que dice la ley es que cada partido estará obligado a postular 25 candidatos a diputados federales, de los 300 que postula, para las minorías étnicas, minorías sexuales y todos los grupos vulnerables. Pero no establece cuántos y con qué geografía, porque no es lo mismo ese Claro, concepto, no es lo mismo ese concepto en la Ciudad de México que en Oaxaca, o en Guerrero, o en Chiapas, o en Yucatán, o en Nuevo León. Son sociedades muy diversas en términos demográficos y en términos de la presencia de grupos étnicos, de la diversidad sexual. Y además, eso además no es estático, cambia con el tiempo. La virtud que tenía el ordenamiento que se había construido era que el INE, para cada, para cada proceso electoral, definía las cuotas, pero además eran 50 las candidaturas, ahora serán 25 sin definición de cuota. El INE lo que hacía era, decía, a ver, en este distrito de Oaxaca, donde hay presencia étnica importante, él o la candidata tiene que ser representante de ese grupo étnico. En Ciudad de México, donde hay diversidad sexual, pues él o la candidata de cierto número de distritos deben representar esa diversidad sexual. En Veracruz, En Nuevo León hay muy pocos representantes de los grupos étnicos. claro, en Veracruz, donde hay afromexicanos, pues ahí en algún distrito de Veracruz donde el censo dice que hay afromexicanos, Es un pues de estudio él que se tiene que hacer específicamente. para cada elección y eran 50 las candidaturas. El plan B lo que dice es 25 y como quiera cada partido, ay, cada partido resuelve como quiere. Y ahora con esta reforma, que espero que no pase, ya ha habido voces que han dicho que no van a permitir que pase porque es una reforma constitucional, lo que quieren es que si incumplen los partidos, el tribunal no los pueda No pasa sancionar. nada como en el pasado. Otra Exactamente, vez. exactamente. Oye, Leonardo, y el artículo 99, donde se propone limitar al Tribunal Federal Electoral para resolver solamente sobre leyes electorales. O sea, que ya no se puede meter. ¿Cómo nos podrías explicar esto? Porque pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es para analizar, observar, sancionar sobre leyes electorales. Entonces, aquí ya nos perdimos. Sí, Es una contradicción. no, es un tema complejo. A ver, esto, en los principios generales de derecho está esta idea de que los ciudadanos, tú y yo y las personas que nos acompañan,
podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Correcto. Y está bien, eso es en defensa de nosotros, de nuestros derechos. Pero las autoridades solo pueden hacer aquello que esté establecido en la ley. Entonces, en materia electoral, la autoridad administrativa, o sea, el IFE antes, ahora el INE, no puede interpretar la Constitución, sino tiene que aplicar la letra de la ley y de la Constitución. Ok. Pero eso que está muy bien para la autoridad administrativa, para que no se exceda en sus facultades y que nos protege a los ciudadanos de situaciones que son indeseables en una democracia, porque pueden atropellar nuestros derechos, tiene una salvedad. Y esa salvedad es que el Poder Judicial no solamente debe aplicar la ley, sino tiene capacidad de interpretar la Ok. ley y de interpretar la Constitución. Y esto se potencializó mucho en nuestro país a partir de una reforma al artículo primero de la Constitución que se hizo en 2011, que establece que en nuestro marco jurídico la Constitución es, por supuesto, ley suprema, pero está acompañada de los convenios internacionales que en materia de derechos humanos ha firmado México. O sea que si algún derecho humano protegido por una convención de la que México es parte no está establecido en la Constitución, el juzgador tiene que aplicar ese derecho humano que está establecido en ese convenio internacional del que México es parte. Firmó. Y además dice, los juzgadores deben aplicar siempre el criterio de la más amplia protección a los derechos humanos de las personas en este país. Por eso es que el Tribunal Electoral ha podido avanzar en las acciones afirmativas. Para el INE, para la autoridad administrativa es mucho más difícil, porque si no está establecido en la ley, no puedes darle cuota de género, no puedes hacer lo que no está estrictamente establecido en la ley, pero el tribunal sí, por esa capacidad de interpretación que tiene, no solo de la Constitución, sino también de los tratados internacionales. Y eso Y es lo que quieren eliminar. Y el tribunal se ha convertido en un protector de nuestros derechos humanos. Y justamente eso es lo que quieren eliminar porque a los partidos no les gusta que los obliguen a tener la cuota de género, a tener las cuotas de las minorías. Y en el fondo también lo que no les gusta es que el tribunal se meta en decisiones del poder legislativo. A la raíz de, este, de esta reforma está una decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenándole a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que cuando constituye la comisión permanente tiene que tomar en cuenta a todos los grupos parlamentarios, por más pequeños que sean, a todos. ¿Por qué? Porque son parte de la representación política de la ciudadanía. Y en consecuencia, si algún grupo parlamentario no le dan representación en la Junta de Coordinación Política o en la comisión permanente, que es la que opera entre un periodo ordinario de sesiones y otro, entonces están violando nuestros derechos ciudadanos de estar representados en los órganos legislativos. Claro. Y a la Junta de Coordinación Política eso no le gustó, porque si ellos no le quieren dar entrada a un grupo parlamentario pequeño porque no les gusta y porque
no les cae bien sus críticas que pueden hacer ahí en las reuniones, entonces los dejan fuera y el tribunal, a demanda de esos grupos parlamentarios de diputados y senadores, reaccionó, hizo el análisis convencional, no solo de la Constitución, sino de las convenciones internacionales que hemos firmado y dijo, no, no los puedes dejar fuera, los tienes que incluir. Que fue el caso de los senadores independientes, Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, Efectivamente. se me fue el nombre ahorita, Martínez, que fue presidente Sí, del PAN, ¿verdad? Germán. Germán Martínez. Sí, son 4 o 5 4 o senadores. 5, sí. Y también ha sucedido en Cámara de Diputados. De pronto no les gusta incluir al grupo parlamentario y no lo incluyen. Y eso sí es violatorio de los derechos De humanos. los derechos humanos de los ciudadanos. Sí, no solo de los diputados y de los senadores, sino también de nosotros, porque, a ver, yo no voté por ninguno de esos diputados ni de esos senadores, pero nos representan. En su Claro. conjunto nos representan. Y el espíritu democrático de nuestra Constitución es que la pluralidad política esté representada en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Entonces, en el fondo está eso. Lo que no quieren es que el Tribunal Electoral les imponga a los órganos legislativos y a los partidos políticos decisiones que ellos no quieren acatar porque les parece que no son correctas. Pero son decisiones que están fundadas y motivadas en la Constitución, en nuestros derechos humanos y en los convenios internacionales. Entonces, a mí la verdad sí me parece que es un retroceso muy grave esta propuesta, que yo que soy optimista, Raúl, creo que no va a pasar. Eso es lo que te iba a preguntar, que de acuerdo a tu experiencia, y déjame ponerlo con otro adjetivo calificativo, con tu olfato profesional, ya lo contestaste, no crees que vaya a pasar, pero no crees que pueda haber alguna otra maniobra, porque por ahí tanto el PRI como el PAN, incluyendo Morena, dejaron abierta la puerta que van a revisar el documento con el objeto de pulirlo y volver a presentarlo. ¿O fue nada más una cortina de humo para decir, está bien, ya no vamos a hacer nada? Yo creo que esperaban que la sociedad civil no reaccionara, que pasara de noche, que no nos diéramos cuenta, era Semana Santa, entonces que estábamos todos de vacaciones y Y, que oh, no nos íbamos a dar sorpresa, cuenta. ¡Oh, sorpresa! Pero bueno, pues la sociedad civil en este país ya no está dormida, la sociedad civil en este país está despierta y la sociedad civil se manifiesta. Ahí están las marchas y las concentraciones, la así ola es. rosa, como se ha dado por llamar, que salimos a las calles y manifestamos. Y esas manifestaciones han sido en defensa del INE, del Tribunal Electoral, de la legislación electoral, pero sobre todo de nuestro voto y de la democracia. Y quienes estamos preocupados por la ola autocrática que se está viviendo en el mundo y que en México se expresa con estas ideas de limitar las autoridades electorales, pues no nos vamos a quedar callados. Y este no quedarnos callados, pienso yo, ya hizo que las direcciones de los partidos se dieran cuenta que era una mala idea avanzar por esa ruta, que acompañar a Morena en esta propuesta era pues darse un tiro en el pie. Claro, claro. No solamente quedan mal con nosotros los ciudadanos que somos sus potenciales votantes, sino que además difícilmente van a tener un beneficio político electoral cuando Morena ha dado muestras de que no está dispuesto a ninguna negociación y que quiere imponer su voluntad y solo su voluntad, que además ni siquiera es la voluntad de Morena, es la voluntad del presidente de la República. Claro, es lo que te iba a decir. Oye, Los Leonardo, diputados y los nos quedan senadores ya pocos acatan minutos. instrucciones. Nos quedan pocos minutos, pero quisiera hacerte una pregunta para amarrar
todo este concepto. ¿Tú crees que podemos llegar a la elección del 24 con la ley electoral actual, es decir, sin el plan B? Pero yo estoy convencido, eso creo yo, y esa es mi pregunta, que Morena y el presidente con el plan B y sin el plan B van a hacer lo que se les pegue su reglada gana. Esa es mi pregunta. ¿Tú lo crees o crees que sí vaya a haber un respeto a la legalidad? A ver, yo tengo la impresión de que Morena y el presidente van a intentar hacer lo que se les pegue la gana. Okay. Y en eso van a violar la ley y la Constitución. Y frente a eso, lo que necesitamos son autoridades electorales fuertes, que apliquen la ley, que no les tiemble la mano y que ante las denuncias que se presenten actúen de acuerdo con lo que establece la legislación. Tengo la impresión de que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender la aplicación del Plan B es una decisión acertada y además creo que ha sido una decisión enérgica que se va a sostener Sí. y que efectivamente vamos a poder llegar a la elección, a las elecciones, no es la elección, las elecciones Sí. de 2024, porque con todos parece, los riesgos que vengan, ¿verdad? Con todos los riesgos que vengan. parece broma, pero sí va a ser la elección más grande de nuestra historia, porque el padrón electoral va a ser el más grande, pero además la cantidad de cargos que van Así a estar es. en juego en la elección federal y las elecciones locales es muy grande. O sea, el poder político que va a estar en juego es gigantesco y creo que si logramos los ciudadanos y las ciudadanas que las autoridades electorales se mantengan firmes para la aplicación de la ley, aunque Morena y el presidente intenten evadirla, pues van a recibir las sanciones que corresponden y sobre todo creo que ya aprendimos las y los mexicanos que nuestro voto cuenta. Claro. Y que no te puedo dejar ir, mi querido Leonardo, sin preguntarte lo siguiente. ¿Tú crees que el Consejo General del INE, con la integración de los nuevos 4 consejeros, se mantendrá en esa línea? Pienso que sí, por dos razones. Primera, porque las historias personales que los llevaron ahí ya se acabaron. A partir de ahora tienen que escribir una nueva historia personal. Y dos, es una institución tan bien reglamentada, y esto es desde el IFE, desde el Sí. IFE antes de que yo llegara, ¿eh? Okay. No voy a presumir de que a mí me tocó la reglamentación, sí me tocó la adecuación, pero desde antes de que yo llegara, el IFE y ahora el INE es una institución muy bien reglamentada que disminuye la discrecionalidad Okay. de las consejeras y los consejeros, y el servicio profesional electoral es la garantía de imparcialidad, de tal suerte que si no pasa el plan B y el servicio profesional electoral sigue vigente, podemos esperar que el Consejo General del INE actúe de acuerdo con la ley. Muchas gracias, mi querido Leonardo. Ha sido un gusto platicar contigo. Estoy seguro que la audiencia nos va a estar mandando muchas